teórico veremos el genoma humano y su tipo de secuencia en la unidad 3. Comenzando con el genoma humano, el genoma se refiere a la secuencia de ADN completa, total, que contiene la información genética total, ya sea de un gameto, de un individuo o de una especie. En el caso del genoma humano, en su forma diploide, tiene entre 6 a 7.000 millones de nucleótidos, y estos nucleótidos son los que se encuentran organizados en los 23 pares de cromosomas en las células autosómicas, mientras que cerca de 3.100 millones de nucleótidos se encuentran en una célula gameta, en las células sexuales, y se refiere al genoma humano haploide. De este 3.100 millones de nucleótidos, si tomamos en cuenta el genoma haploide, desde el que generalmente se habla, las secuencias codificadoras de proteína solo representan el 2% del genoma total humano. Esto quiere decir que cerca de 20.000 genes, que es el número más actualizado hoy en día, producen productos funcionales. Es común que encuentren en los libros 25.000 genes, pero esta bibliografía ya está desactualizada porque inicialmente se pensó que eran 25.000 genes, y a medida que pasa el tiempo se analiza y se actualiza más la información del genoma humano, y hoy en día se habla de 20.000 genes. Estos genes son los que están involucrados en aspectos importantes, ya sea la embriogénesis, el desarrollo, la reproducción, el crecimiento, y en lo que respecta al metabolismo de cada célula y del individuo. Muchos genes humanos deben recordar que producen más de una proteína. Recuerden que tenemos lo que es los mecanismos de corte y empalme alternativo que vimos en el teórico anterior, y que pueden producir un número mayor de proteínas a partir del mismo gen. Y esto expande el número de proteínas o de secuencias codificantes o de producto funcional que produce cada gen. Y se habla acerca de 200.000 proteínas o productos funcionales que se producen a partir de los 20.000 genes. No olvidemos también que tenemos más información genética, que son pocos genes, pero no por eso dejan de ser importantes, que se encuentran en el cromosoma circular de la mitocondria. A modo general, el genoma humano representa la identidad, la similitud, tenemos una similitud del 99,9% entre los distintos individuos, entre las distintas nacionalidades. No olvidemos la gran cantidad, 3.100 millones de nucleótidos que tenemos en el genoma haploide. Y los polimorfismos de un solo nucleótido, que esto quiere decir una mutación, las variantes, cuando hablamos de variantes, se refiere a la variación de un solo nucleótido, y las variaciones en el número de copias, o sea, las veces que aparece, son responsables de la diversidad de los polimorfismos que encontramos entre las distintas personas. El polimorfismo significa las distintas variantes o las distintas formas que pueden aparecer. En esto no tenemos que olvidar que, si bien nosotros tenemos mucha similitud entre los distintos individuos, el genoma es dinámico, y que sabemos que cerca del 50% está representado por elementos transponibles. Esto significa que son secuencias que pueden saltar e insertarse en otro lugar en el genoma, y también abundan mucho las secuencias repetitivas, el DNA repetitivo, como veremos más adelante. He escuchado el proyecto Genoma Humano. Este proyecto fue un proyecto internacional con el objetivo de determinar la secuencia del genoma humano y poder identificar los distintos genes que poseemos. Este proyecto produjo un montón de información, no solamente para el genoma humano, sino para el genoma de otros organismos, y aceleró sobre todo las tecnologías de secuenciación. Y gran parte aún del genoma humano está siendo analizada e interpretada. Lo que está claro que, al comparar el genoma humano con el genoma de otros organismos que también han sido secuenciados, es que los seres humanos y las otras especies compartimos muchos genes en común. Tenemos un conjunto de genes en común, que quiere decir que estos genes son altamente conservados y que son esenciales para la función celular y la reproducción. Esto confirma que desde la genómica, que todos los organismos vivos surgieron a partir de un ancestro común. El proyecto Genoma Humano fue desarrollado inicialmente con fondos públicos
y comenzó en 1990 con la dirección de Watson, quien fue el co-descubridor de la estructura del DNA. Luego pasó a ser dirigido por el Dr. Collins, que había trabajado dirigiendo un equipo de investigación que identificó el gen causante de la fibrosis quística. En el proyecto, inicialmente, este proyecto público, se establecieron 15 años para desarrollarlo y con un presupuesto inicial de $3.000 millones para identificar todos los genes humanos, que en esa época se creía que estaban comprendidos entre 80.000 y 100.000 genes. Los objetivos principales del proyecto eran secuenciar y cartografiar todos estos genes, y para cartografiarlos aproximadamente 3.000 millones de pares de base que se pensaba que formaban los 24 cromosomas, 22 autosomas más el X más el Y en la especie humana. Y los principales objetivos fueron la de secuenciación, que se trataba de averiguar toda la posición de todos los nucleótidos del genoma, y la de cartografiar o mapeo genético, que es la de ubicar la posición, la localización de los genes en cada uno de estos 23 pares de cromosomas del ser humano. Ya que el proyecto del genoma humano se fue haciendo de manera más internacional, participaron 18 países, estaban involucrados más de 3.000 científicos y se formó también el Consorcio Internacional de Secuenciación del Genoma Humano. En 1999 anunciaron que la parte privada, que era dirigida por Venter, de la empresa Cellerar Genomics, también se unía a esta competencia de secuenciar el genoma. El objetivo de Celera era utilizar secuenciación por fragmentos escogidos al azar y secuenciadores de DNA de alto rendimiento automatizados, que son los que se usan hoy en día, son de este estilo, con el fin de secuenciar más rápido el genoma humano. El proyecto público, que inicialmente propuso la técnica de secuenciarlo de clon a clon, esto era mucho más lento, hizo que esta empresa privada que se unía a la secuenciación del genoma, surgiera una alta competencia entre lo público y lo privado, y que acelerara todo el tema de la secuenciación del genoma humano, lo que hizo que estuviese mucho antes el borrador y también, aparte de terminarse antes, lo que hizo que el costo final de la secuenciación fue mucho menor al presupuesto inicial que tuvo la secuenciación del genoma humano. Al final, también los científicos del sector público también utilizaron los secuenciadores de alto rendimiento. En junio del 2000, los directores de los proyectos genómicos, tanto del público como del privado, anunciaron en conjunto la terminación del borrador, de un borrador de la secuencia del genoma humano. Y recién en el 2003, las tareas de secuenciación del genoma y de corrección de los errores avanzaron más y fueron lo suficientemente satisfechos o cumplieron los criterios que fueron establecidos inicialmente por el proyecto internacional. Esto es que cada secuencia tuviese menos de un error por cada 10.000 nucleótidos y que la secuenciación cubra el 95% del genoma que contienen los genes codificantes. Los genomas ensamblados estaban compuestos principalmente por genomas haploides extraídos de diferentes individuos con el fin de proporcionar un genoma de referencia que sea representativo al genoma humano y que sea representativo ya que nos representa a todos los individuos de las distintas poblaciones del mundo. Lo que pueden ver acá es un gráfico que representa los costos de secuenciación, cómo han cambiado del 2000 al 2010, que se han reducido significativamente, y esto es gracias a las innovaciones en las tecnologías de secuenciación, las de alto rendimiento. Como vimos, y bueno, que también estos datos son públicos, que hay los datos crudos que se obtienen
se almacenan en una base de datos públicas en los archivos SRA. Especialmente, el proyecto del genoma humano proporcionó muchas sorpresas sobre la genética de nuestra especie, que incluyen estas sorpresas el número de genes y el alto grado de similitud entre las secuencias de ADN de los diferentes seres humanos y entre los seres humanos y otras especies. Y también demostró que muchos genes codifican múltiples proteínas. Otra sorpresa es que no existe una correlación entre el tamaño del genoma y la cantidad de genes y la complejidad del individuo. Como pueden ver en estos gráficos, en esta tabla, tenemos distintos organismos y vemos en la primera tabla el tamaño del genoma. Y en la segunda tabla vemos que el tamaño no tiene nada que ver con la complejidad de los organismos, no se correlaciona. También, bueno, acá tenemos un gráfico donde agrupa por categorías funcionales a los genes del genoma humano y por similitud de las secuencias ya conocidas, de proteínas ya conocidas, se le asigna funciones a las secuencias, estas secuencias codificantes. Y por lo que podemos ver, por ejemplo, que el 7,5% está implicado en el metabolismo de los ácidos nucleicos, el 6% en factores de transcripción, el 5% en receptores, por ejemplo, y lo que llama la atención, miren qué alto todavía permanece la función desconocida, con un total de 12.809 proteínas, es decir, el 41% aún tiene funciones desconocidas. Esto quiere decir que aún queda mucho por descubrir y analizar. Recuerden que en el genoma humano tenemos tanto al genoma nuclear como al genoma mitocondrial. Y recuerden los términos haploides y diploides. Recuerden que en el núcleo de la célula somática, el genoma nuclear alberga los 23 pares de cromosomas, mientras que en las células germinales tenemos 23 cromosomas. Recuerden, bueno, célula somática, 23 pares de cromosomas, y en en las gametas, 23 cromosomas. El genoma mitocondrial, como bueno, ya recordarán de años anteriores, pues se ubica en un cromosoma circular que está ubicado en la matriz mitocondrial y que contiene, cada célula puede contener miles de moléculas de este genoma mitocondrial. Y estas miles de moléculas están distribuidas a su vez entre las cientos de mitocondrias que hay por célula. Recuerda que también podemos observar heteroplasmia en una célula. El genoma mitocondrial, ¿por qué tiene tan pocos genes? Y son muy importantes los genes que conserva. Bueno, se habla de la teoría endosimbiótica, que dice que una eucariota, una célula, fagocitó a una alfa-protobacteria y esta alfa-protobacteria dio origen a lo que es la mitocondria. Y con el paso del tiempo a escala evolutiva, los genes fueron pasando de la genoma mitocondrial al genoma nuclear. Es por esto que la mitocondria ha perdido muchos genes y aún se conservan solamente algunos genes en la mitocondria, mientras que muchos pasaron al núcleo. Por eso muchos genes de RNA y proteína están codificados por genes nucleares que deben ser importados hacia la organela de la mitocondria. Acá vemos tablas donde vemos las similitudes y diferencias entre el genoma nuclear y mitocondrial. Es de destacar, que recuerden que el genoma mitocondrial no recombina y que el genoma mitocondrial es de herencia maternal. Esto es importante para que lo van a ver en los teóricos más adelante. Se pueden ver en el primero el tamaño de los 24 cromosomas. Lo que ven en el eje de las Y es el tamaño en millones de pares de base, que 1 millón de pares de base corresponde a una megabase. Pueden ver los cromosomas después en el eje X cómo están ordenados de izquierda a derecha según su tamaño. Y en el gráfico de al lado, el que aparece en gris, se ve el contenido en genes de los 24 cromosomas. También aparecen ordenados de izquierda a derecha según su contenido en los genes. ¿Cómo están ordenados estos 3.000 millones de bases en nuestro genoma humano? ¿Cómo se encuentran ordenados? ¿Cuáles son codificantes? ¿Cuáles no? ¿Son de copia única? ¿Son de copias repetitivas? Eso es lo que vamos a ver ahora.
Podemos decir que de los 3.000 millones de pares de bases del DNA que existe en nuestro genoma, realmente menos del 1,5%, en realidad como vimos cerca del 2%, 1,5%, pertenecen a productos funcionales o proteínas, y un 5% contienen elementos reguladores que controlan o determinan los patrones de expresión génica durante el desarrollo de los diferentes tejidos. También podemos ver otro tipo de clasificación de estos 3.000 millones de nucleótidos. Alrededor de la mitad pertenece al DNA de copia simple o única, es decir, que significa que estas secuencias de nucleótidos está representada una sola vez o como mucho algunas veces en todo el genoma nuestro, mientras que el resto del genoma consiste en varias clases de DNA repetitivo. Esto quiere decir que estos nucleótidos, estas secuencias de nucleótidos, se repiten varias veces, de cientos de millones de veces, en todo el genoma. Y estas variaciones ocurren de forma idéntica o con pocas variaciones, como vamos a ver más adelante. La mayoría de los genes, aunque no todos, de los 20.000 que se estima que existen en el genoma humano, están representados por DNA de copia única, mientras que las secuencias del DNA repetitivo en general contribuyen a mantener la estructura cromosómica y son una fuente de variación entre los diferentes individuos, aunque parte de esta variación puede predisponer a ciertos procesos patológicos en el genoma, bueno, como van a ver más adelante en la materia. Bueno, las secuencias del DNA de copia única es lo que hablamos recién. Ahí pueden ver también una síntesis. Y el DNA codificante, bueno, teniendo en cuenta solo el DNA codificante, podemos tener secuencias únicas o secuencias de moderada repetición. Las secuencias únicas, como ya dijimos anteriormente, esta secuencia se encuentra solo una vez en el genoma, por lo tanto tiene una sola posición en todo el genoma y codifican para un solo producto funcional. Mientras que el DNA codificante de moderada repetición se refiere a las familias génicas que pueden encontrarse próximas en tándem o dispersas. Por ejemplo, como pueden ver en esta imagen, acá se ve los genes que codifican para distintos tipos de histona. Estos distintos genes se encuentran próximos en el genoma humano y cada gen, como ven acá en el gráfico, está coloreado en rojo y con la letra H. Ahí tienen el H1, el H4, etc. Y esto puede repetirse, a su vez esto puede repetirse de 10 a 20 veces en el caso de las histonas. Y bueno, lo mismo sucede con el caso de los genes que codifican para los RNA ribosomales. También se agrupan y se repite a su vez a lo largo de lo amplio del genoma. Por otro lado, en el caso de las familias génicas que se encuentran dispersas, por ejemplo, las alfa y beta globina, los genes de la alfa y beta globina no se encuentran próximas entre sí y se encuentran dispersas, y en el medio, por ejemplo, se pueden encontrar secuencias de pseudogenes. Y en el caso de la alfa-beta globina, aparte de estar dispersos los genes, estos también se pueden expresar en distintas etapas del desarrollo. Por eso vemos ahí la fetal y la adulto. Volviendo a las secuencias de DNA repetitiva, una característica útil consiste en determinar si las secuencias repetidas están agrupadas, las encontramos agrupadas en el genoma o se encuentran dispersas en todo el genoma. Se estima que las secuencias repetidas agrupadas forman el 10 al 15% del genoma y que forman conjuntos de varias repeticiones cortas organizadas en tándem y ordenadas en una sucesión de cabeza a cola, o sea que esta secuencia o esta unidad se repite de manera ordenada. Los diferentes tipos de estas repeticiones en tándem se denominan genéricamente DNA satélite. El DNA satélite, este nombre, se lo llama así porque muchas de las familias que originalmente se descubrieron fueron purificadas por centrifugación y separadas del resto del genoma como satélites. Ahí pueden ver la banda de arriba que aparece,
abajo la banda principal del DNA y arriba la banda satélite. Estos DNA satélites no tienen nada que ver con los satélites de los cromosomas que van a ver más adelante en la materia y sobre todo en citogenética. Los distintos tipos de DNA satélite se pueden subdividir a su vez según el tamaño de la unidad de repetición y según la extensión o la longitud total que ocupan estas repeticiones. Por eso tenemos el DNA satélite, el mini satélite y el microsatélite, que acá pueden observar cómo disminuye la unidad de repetición y a su vez la longitud total que ocupan. De esta manera, las familias de DNA en tándem o DNA satélite varían en cuanto a su ubicación en el genoma, la longitud total de su formación en tándem y la longitud de las unidades de repetición que integran su formación, que pueden extenderse varios millones de pares de bases o más. Algunas secuencias satélite se basan en repeticiones que pueden tener algunas variaciones. Estas repeticiones de una secuencia corta como un pentanucleótido, o sea, una repetición de una secuencia de 5 nucleótidos. En las regiones heterocromáticas, en los brazos cortos de los cromosomas, en los brazos largos de los cromosomas 1, 9 y 16, y en el cromosoma Y se los encuentra. Y otro DNA satélite se basa en repeticiones básicas más largas, como es la familia del DNA satélite alfa, que está compuesta por formaciones en tándem de copias de una unidad de 171 nucleótidos, o sea que esta unidad se repite y se encuentra en el centrómero de cada cromosoma humano, y es una estructura clave para la inserción de los cromosomas en los microtúbulos del uso mitótico durante la división celular. Bueno, en esta imagen podemos ver los distintos tipos de ADN satélite ubicados en un cromosoma, que pueden observar en el centrómero que corresponde al DNA satélite alfa, que tiene, como ya dijimos, una unidad de repetición de 170 nucleótidos. Y en los telómeros que pueden encontrar el DNA mini satélite, que son repeticiones de hexanucleótidos, o sea, un nucleótido de una secuencia de 6 nucleótidos, que puede darse esta repetición de 2000 y 10.000 veces. Y por otro lado, el DNA microsatélite, que no tenemos una ubicación, sino que se encuentra disperso a lo largo de todo el genoma. Además, el DNA microsatélite es muy polimórfico y se lo puede usar como marcadores de genotipos. Bien, entre los elementos repetitivos que aparecen dispersos en el genoma, los mejor estudiados, entre ellos está la familia ALU, que esta familia tiene una longitud de 300 pares de bases y presentan secuencias de DNA parecidas. Y en total hay más de 1 millón de miembros de la familia ALU en el genoma y forman el 10% del DNA humano. Una segunda familia importante de DNA repetitivo son las LINE, por sus siglas en inglés, o también se lo conoce como L1. Los line son secuencias repetitivas largas que pueden llegar a 6 kilobases, que se encuentran en 850.000 copias por el genoma y que forman el 20%. Y algunas regiones están llenas de ellos, mientras que otras están muy escasas, por eso es su distribución dispersa. Algunas copias de las familias line y ALU generan copias de sí mismas y pueden integrarse, insertarse en otro lugar del genoma, lo que puede ocasionar una inactivación del gen donde se insertan. Bueno, además también de poder producir eventos de recombinación aberrante entre diferentes secuencias de line o ALU, que pueden causar mutaciones que producen enfermedades genéticas. Los transposones, como vimos recién, los transposones son secuencias de ADN que pueden moverse o transponerse. Esto significa que saltan y que se insertan en el genoma, como dijimos recién, y esto sucede a escala evolutiva, que ancestralmente los transposones invadieron el genoma y dada su capacidad de insertarse en distintos lugares en el genoma, pueden generar inestabilidad genómica y reconfigurar la expresión de los genes. Aunque estas secuencias se encuentran inactivas normalmente y no pueden transponerse en el genoma, hay casos patológicos o oncológicos en donde los transposones se han activado, han dejado de estar inactivos dormidos, se han transpuesto y han producido alteraciones en el genoma insertándose en otros lugares, transponiéndose a otros lugares.
Como dijimos, pertenecen a este tipo, los transposones son transposones de estas secuencias repetitivas que se encuentran dispersas en los LINE, los ALU, que pueden generar copia de sí mismos y transponerse en otros lugares del genoma. En cuanto, bueno, tenemos otra clase de DNA repetitivo, es la formada por secuencias que están duplicadas, que estas secuencias son muy conservadas y se sitúan en muchas localizaciones diferentes alrededor del genoma. Estas duplicaciones que se afectan a segmentos sustanciales de un cromosoma se las llaman duplicaciones segmentarias y pueden estar formadas por cientos de pares de bases, de kilobases, y forman el 5% del genoma. Cuando las regiones duplicadas contienen genes, estos reagrupamientos genómicos que afectan a las secuencias duplicadas pueden dar lugar a la lesión de la región y de los genes que están en las copias, lo que causa enfermedad. Además, los reagrupamientos entre distintos segmentos del genoma constituyen una fuente de variación importante entre las personas con respecto al número de copias de estas secuencias de ADN, o sea que varía de un individuo a otro, también puede variar. Como el de pseudogen y el de intrón, recuerde que las secuencias no codificantes, la tasa de mutación en estas regiones es mayor que en las regiones codificantes. Entonces, en las regiones que no están bajo presión selectiva acumulan mutaciones con el tiempo y eso aumenta la variabilidad entre un individuo y otro. En cuanto a pseudogen, bueno, dentro del genoma tenemos, dentro del DNA no codificante, se encuentran los pseudogenes, que ellos pueden ser los clásicos o los procesados. Los pseudogenes clásicos o no procesados son secuencias muy similares a las de un gen. Son similares porque, hablando a escala evolutiva, son secuencias que se originaron de la duplicación de un gen que en su momento fue funcional, pero luego con el tiempo sufrieron mutaciones en la región codificante o en la reguladora y pasaron a ser inactivos o no funcionales. Y se pueden decir que son vestigios de genes. Mientras que los pseudogenes procesados son genes que se transcribieron a RNA mensajero inmaduro, se procesaron, o sea que se maduró ese RNA mensajero y que por la acción de una enzima, que es la transcriptasa inversa, que pasa del RNA al DNA copia, se inserta nuevamente en el genoma como DNA y como provienen de un RNA mensajero maduro, carecen de intrones y la inserción del pseudogen en el genoma se produce de manera azarosa, al azar. Bueno, otro término que es el de intrones, ya lo vimos en la unidad anterior, que son secuencias no codificantes. Dentro de esta secuencia del intrón hay partes, las que están involucradas en el corte y empalme son conservadas, mientras que las que están en el medio de los intrones son no conservadas y en esas regiones se encuentra mayor variabilidad entre individuos. Hablando de variabilidad, la variabilidad genética se refiere a la diversidad en la frecuencia de los genes. La variabilidad genética puede referirse a las diferencias entre individuos o las diferencias entre poblaciones. ¿Y quiénes son los que contribuyen la base para que haya variabilidad de una especie a otra, de un organismo a otro y entre los mismos individuos de una misma población? Las mutaciones son la causa fundamental de esta variabilidad genética y que actúan sobre las mutaciones mecanismos como la reproducción sexual y la deriva génica, que es la selección al azar. Todos estos procesos contribuyen a aumentar la variabilidad. La variabilidad en cuanto al genoma humano se puede presentar en diferentes formas. Una de ellas son mediante los polimorfismos de nucleótidos simples o SNPs. En otras ocasiones la variación se produce en una mayor escala, por ejemplo, en cuanto a un segmento del ADN que involucra cientos o puede involucrar miles de pares de base que sean diferentes entre una persona y la otra. Por ejemplo, un individuo puede tener 3 copias de ese tramo y otra persona puede tener 2. O también se pueden dar situaciones en las que, por ejemplo, una persona tenga genes en el orden ABC y otro individuo tenga en el orden ACB debido a que hubo una inversión en ese lugar. Pero no todas estas variaciones tienen por qué ser patológicas.
La mayoría no lo son, pero cuando ocurren variaciones, muchas de ellas pueden ser patológicas y producir enfermedades genéticas, como van a ver a lo largo de la materia. Los polimorfismos, cuando hablamos de variedad, de variantes, hablamos de los polimorfismos, que se define como la existencia simultánea en una población de genomas con distintos alelos para un locus determinado. Un locus es polimórfico cuando está presente en más del 1% en una población. O sea, encontramos alelos y decimos que cuando ese alelo está en más del 1% de la población presente, es otra forma, otro polimorfismo presente para ese alelo. Estos tipos de polimorfismos se pueden referir a los SNP que hablamos recién, se pueden referir a los RFLP o se puede referir a los BNTR. Dentro de los SNP son polimorfismos que varían en solo una base, en solo un nucleótido. Ahí pueden ver en el dibujito, en el esquema que aparece arriba, un individuo tiene una adenina, mientras que el segundo individuo tiene una guanina y el otro individuo tiene una timina. Entonces, en esta posición, en este ejemplo, tenemos 3 bases distintas que pueden estar ocupando esa posición. Eso se llama SNP y también se pueden clasificar los SNP según la ubicación, la posición que estén con respecto a un gen, que pueden ser que esté ubicado en el promotor, para ahí tenemos los SNPs regulatorios. Un SNP se puede ubicar en un exón, que está en una región codificante, o puede estar ubicado en una región intergénica. A modo de actividad, un SNP, ¿cuánto cambia? ¿Cuánto es esperable encontrar mayor variabilidad, mayor número de SNP en una región codificante o en una región intergénica no codificante? ¿Y por qué? Son fragmentos de restricción de longitud polimórfica. Son un tipo de polimorfismo que resulta de la variación en la secuencia de ADN reconocida por enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son un tipo de enzimas específicas que se usan en técnicas de biología molecular y que reconocen secuencias específicas en el genoma. Estas secuencias son de un par de bases, por ejemplo, en este caso, reconoce 6 pares de base, que es, en el ejemplo que aparece, que es guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina. Como podemos ver, reconoce esos 6 nucleótidos. En este caso es una enzima específica. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que aparece, en la parte A del dibujo, corta en 3 lugares, en 3 sitios. Entonces, como producto del corte de esta enzima de restricción, tenemos 2 fragmentos que se ven abajo. Mientras que en el dibujo B aparece una mutación en el lugar donde reconoce la enzima de restricción. Cambia una timina por una citosina. Entonces la enzima de restricción no puede reconocer ese sitio de corte y solamente hace los 2 cortes adyacentes que están. Entonces tenemos como producto final un fragmento largo, grande. Entonces, si comparamos el individuo A con el individuo B, vemos que uno presenta 2 fragmentos y el otro presenta un fragmento grande. Esto es un resultado de RFLP y es un resultado de polimorfismo de los fragmentos, uno corto y el otro largo, que se producen a través del sitio de reconocimiento de la enzima de restricción. Al mutar un sitio hay un polimorfismo y eso lo reconoce la enzima de restricción. En los BNTR varía el número de la repetición en tandem. Acá lo que se observa entre un individuo y otro es el número de veces en el que se repite esta unidad de repetición. Por ejemplo, vemos que en el alelo 1 se repite 3 veces, en el segundo alelo 6 veces y en el tercero vemos esta repetición 10 veces. Estos polimorfismos se encuentran en las repeticiones tanto de los mini como de los microsatélites. Y los BNTR minisatélite se han usado ampliamente para determinar paternidad y la identificación en casos judiciales. En la bibliografía van a encontrar que muchas veces se habla de fingerprinting o huella de ADN y se refiere a este tipo de polimorfismo. En el genoma humano y entre los individuos se usan con distintos fines, como ya dijimos, y también para otros fines para las enfermedades. Como vamos a ver más adelante, se usan distintas técnicas también para detectar estas variantes. A modo de repaso,
podemos ver el tema de alelo. El tema de alelo, recuerden que por cada locus, por cada posición en un par de cromosomas, tenemos un alelo que procede del padre y otro que procede de la madre. Que para un locus definido tenemos dos alelos posibles, pero sin embargo en la población, cuando hablamos a nivel de población, los alelos posibles son muchos, entonces hablamos de alelos múltiples. Un ejemplo de ello es el grupo sanguíneo. Entonces en la población tenemos distinta combinación de grupos sanguíneos, como ustedes ya saben es algo común, y bueno, acá tenemos la tablita de la determinación del grupo sanguíneo. Por consultas me pueden escribir a bonacintia@gmail.com y mañana nos estamos viendo por cualquier consulta en el práctico. Nos vemos en la facultad.